¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches sería, son 7:37. Buenas tardes, le vamos a decir. Este, mm, bueno, el motivo por el cual hoy nos encontramos en esta segunda charla, ahí se está viendo la pantalla. Sí, Buenísimo. Bueno, el motivo por el cual estamos hoy juntos es para ver, aparte de, bueno, la charla que recién Fernando Sonego nos estuvo comentando sobre las novedades que vinieron respecto a Net 5 y, bueno, algunos avances que se van a estar viendo en el evento próximo de diciembre. En esta oportunidad vamos a ver algo que tiene que ver con lo que es pruebas unitarias y en realidad cobertura de código. Porque pruebas unitarias hoy por hoy ya las trabajamos bastante, pero la realidad es que la cobertura de código a veces la podemos correr, algunos tienen las herramientas para hacerlo y otros no. Y entonces en ese sentido, poder tener una herramienta a mano, como es el caso de Coverlet, que en realidad la vimos un montón de veces, la trabajamos un montón de veces, pero nunca nos dimos cuenta del potencial que tiene y la oportunidad que puede ser para quienes no puedan acceder a algún producto que permita analizar la cobertura de código, que a su vez requiere una licencia. Ahora vamos a ver un poco más profundamente eso. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Roberto Ruiz, soy desarrollador de software en Algeiba y esto empieza de esta manera. A ver, la agenda que tenemos para hoy, o sea, lo que quiero que nos llevemos de acá son tres aristas. Por un lado, lo que es la cobertura de código en sí. A ver, no todos conocemos el concepto de cobertura de código y siempre está bueno pegarle un pequeño repaso, que es lo que vamos a hacer en un comienzo. Y después, por el otro lado, vamos a ver el tema central, que es esta herramienta, Coverlet, y la importancia, aparte de la importancia en realidad, cuáles son las alternativas que tenemos para poder trabajarlo usando la solución ahí como conejillo de India o por fuera. Luego lo vamos a entender bien. Y en la tercera arista, que es un poco más pequeña esa parte, pero no deja de ser importante, vamos a trabajar un poco con Report Generator para poder visualizar de una forma que humanamente se pueda entender el reporte en cuestión que generamos, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, vamos a entender un poco antes que nada de qué hablamos cuando estamos hablando de cobertura de código. A ver, cuando hablamos de cobertura de código, sin darnos cuenta, estamos hablando de lo que fue nuestro progreso como programadores a lo largo del tiempo. A ver, nos alcanza con repasar situaciones de hace menos de 10 años. Antes se buscaba evangelizar la idea de las pruebas unitarias. La programación orientada a objetos daba el espacio para poder hacerlo, pero muy pocas soluciones contaban con pruebas unitarias y se empezaban a implementar de forma muy gradual, al punto de que hoy es más frecuente que veamos soluciones con pruebas unitarias. Y hablar de cobertura de código empieza a ser un tema que empieza ahí a surgir en el medio de lo que es qué tanto estamos trabajando bien o mal con las pruebas. ¿Sí? A ver, entre situaciones tenemos varios puntos. Por un lado, no era común ver soluciones de .NET con los test unitarios, como les decía recién. A ver, me ha pasado en entrevistas que líderes técnicos me contaran, incluso hace menos de 5 años, que estaban viendo de agregar pruebas unitarias. Y te decían estaban viendo, cuando en realidad lo que tenían que buscar era básicamente alguien que se hiciera cargo de una solución con los ojos cerrados, que no tenía cobertura de ningún tipo, que podía fallar por todos lados, algo más bien al mejor estilo Beerbox. Pero bueno, como Sandra Bullock no es programadora, entonces buscaron programadores que puedan contar con esa habilidad. Entre otros de los puntos, también teníamos el tema de los QAs, que como nosotros desarrollábamos código sin probar, no siempre podíamos asegurar que funcionara con una prueba funcional. Hay cosas del negocio que el QA sabía y por ahí nosotros no la teníamos en cuenta. Entonces, podía encontrarse errores de código con mucha frecuencia. A ver, todos sabemos que una analista de calidad tiene como objetivo verificar que lo desarrollado cumpla con las exigencias que solicita un dominio o un modelo de negocio, como lo quieran llamar. Sin embargo, esto se torna muy caótico cuando aparecen algunos escenarios que no prevemos. Por ejemplo, algún error que sea un stop de función, algún null reference exception de algo que no habíamos analizado cuando estábamos desarrollando, o bien algo que ya estaba andando perfectamente y de repente, ¡pumba!, se cayó. Una regresión tuvimos ahí.
Entonces, esto más que nada era por eso, porque el desarrollador, vaya uno a saber la razón, no pudo terminar de desarrollar y probar el avance. Desarrolló algunos escenarios, pero cuando tuvo que probar el avance, se centró en dos casos que por ahí creyó que eran los más frecuentes y en realidad el negocio pedía otra cosa, ¿sí? Y después un tercer punto, que es más bien como la frutilla del postre del segundo punto, que era también que a veces entre los desarrolladores podíamos tener algunos deadlocks. ¿Por qué deadlocks? Porque, a ver, así como el código llega a un QA o un tester que lo empieza a probar y se puede encontrar con los problemas que comentaba recién, también puede pasar que llegue un programador. ¿Cuántas veces por ahí, en lo personal a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo desarrollaba en un módulo y otra persona desarrollaba en otro módulo? Entonces, de repente, ese módulo que yo estaba desarrollando, cuando requerí integrarme con ese otro módulo que justo se actualizó y como no se probó, empezó a explotar por todos lados, de repente yo tenía dos problemas. Tenía el problema de lo que yo tenía que desarrollar, que no lo podía terminar, y tenía por el otro lado que ver o con esa persona o yo mismo, dependiendo de las prioridades que haya en lo que es un equipo de trabajo, que tenía que ver qué fue lo que pasó, resolver ese error y seguir resolviéndolo yo. En un tiempo, hace bastante, era bastante común esto, podía pasar, y también obviamente dependiendo del tipo de empresa. Así que, teniendo en cuenta esto, a ver, pasó el tiempo y también fue común de a poco, así como decía que no habían pruebas unitarias, que empezaran a implementarse producto de reingenierías, producto de iniciativas, que hoy por hoy, como decía, es común. Entonces, así como fue común encontrar pruebas unitarias, y como también a veces digo, grandes logros también implican grandes responsabilidades, todas las pruebas unitarias que hoy existen, deberíamos revisar a ver qué tan capaces son de comprobar que el código que estamos haciendo cumple todos los caminos para lo que lo hemos propuesto. Eso es lo que está jugando en la cobertura de código. A ver, pasando a la siguiente slide. ¿Por qué estamos analizando la cobertura? Y acá vamos a entender un poco de la importancia. Son dos puntos muy grandes, pero que en realidad sin darnos cuenta nos están explicando todo. Porque por un lado, a ver, la cobertura de código es una medida que generalmente lo medimos en un porcentaje, aunque también se puede elegir por líneas de código. De por sí, las herramientas que hacen análisis de cobertura de código te devuelven las dos magnitudes, por así decirlo. Por un lado, el porcentaje de lo cubierto, como también las líneas de código que comprende. Y en este sentido nos permite ver qué tanto comprobamos del código. Nos permite, como ahí vemos en esos dos ítems, por un lado, detectar código sin testear. A ver, cuando desarrollamos nuestras pruebas unitarias, puede ocurrir que no estemos contemplando todos los escenarios posibles y nos inclinemos por un camino, como les comentaba en la slide anterior, ya sea por el principal o por alguno de los secundarios. Verificar que esté cubierto nos permite que, en caso de que no lo esté, podamos crear la prueba correspondiente a ese camino y a todos los caminos que fuera necesario, y evitar, en el caso de que alguien después haga alguna mejora o evolución de ese requerimiento, que tenga alguna regresión sobre lo existente, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos el hecho de eliminar código muerto. Está bien, suena bastante fuerte decir la palabra muerto. En realidad sería código que no se usa. Y la realidad es que, bueno, justamente al no usarlo y que por ende ya no lo verificamos, deberíamos también de esa forma empezar a verificar qué caminos hoy por hoy no estamos cumpliendo para empezar a eliminarlo de las pruebas unitarias para evitar errores que sean en cierto modo como un falso negativo, por así decirlo. No sé si decir falso positivo o falso negativo, pero ustedes me entienden que si les digo que falla un test unitario, puede pasar que de repente nos diga error, y por ahí no hay ningún error, pero es porque hay un test que hace tiempo que quedó ahí tirado y que no nos sirve más, pero que lo único que está haciendo es generarnos un problema. Bueno, la cobertura en ese sentido nos permite entender también un poco eso en conjunto con los resultados de los test. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la herramienta, ya que un poco entendimos aquí vamos con cobertura de código, vamos a pasar directamente a Coverlet. Porque, a ver, ¿qué es Coverlet? ¿Y qué tiene que ver con todo este tema de la cobertura de código? Que es la pregunta que hoy por hoy en este momento nos estamos haciendo todos. A ver, Coverlet es un framework de análisis de cobertura, ¿sí? Es de código abierto. De hecho, ahí abajo tienen el link del repositorio en GitHub.
Ahí están todos los detalles técnicos y también, bueno, el código fuente por si alguien después lo quiere mejorar o bien proponer mejoras. Eso es lo bueno que tiene el código abierto, es libre. Por el otro lado también es compatible con Netcore y lo vamos a poder trabajar en Windows, en Linux y Mac. Porque claro, si Netcore puede trabajar en cualquiera de las 3 plataformas, ¿por qué no Coverlet también? Y la última es que está basado en OpenCover. OpenCover es un proyecto de análisis de cobertura de código abierto, que vendría a ser el padre de Coverlet. Que bueno, Coverlet está adaptado en sí para poder trabajar con Netcore y en un principio con NetFramework también. Sin embargo, se está empezando a volver obsoleto debido a que los cambios que están habiendo en Netcore están en cierto modo generando algunos problemas para analizar cobertura en NetFramework. ¿Por qué elegimos Coverlet? ¿Por qué elegimos esto? Porque, a ver, hoy por hoy hay varias alternativas y son muy buenas, muy buenas. Sin embargo, esta opción va a aplicar en más de un caso. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al Visual Studio, que de por sí, hoy por hoy, el Visual Studio en todas sus versiones, Community, Professional, Enterprise, nos permite hacer un análisis nos permite correr pruebas unitarias. Pero cuando se trata de analizar la cobertura de código, el Visual Studio Community y Professional ya se quedan cortos. Solamente puede el Enterprise. Y para tener el Enterprise necesitamos una licencia. Y no recuerdo cuánto sale, pero si tenemos otras alternativas, en realidad podríamos seguir viendo las otras. Porque por el otro lado, lo que podríamos ver también es usar las herramientas de JetBrains, que de por sí tenemos .cover, que se integra perfectamente con ReShaper y da un resultado perfecto y preciso dentro del Visual Studio de cómo vino la cobertura, además de correr los tests si quisiéramos. Pero ¿cuál es el problema de JetBrains? Tiene una licencia, aunque es más fácil de conseguir, porque aparte de que tu empresa lo puede tener, lo puedes tener por una licencia universitaria, ya teniendo un correo .edu, podés tener el acceso a una licencia educativa, entonces ya te permite poder correr las herramientas de JetBrains, no solo ReSharper y .cover, sino que también las demás del mismo modo, sino que también te la puedes ganar en un sorteo de NetBuyers, quién sabe, o de alguna otra comunidad. Bueno, no voy a andar spameando otras comunidades, vamos a hablar de NetBuyers. En NetBuyers te la puedes ganar. Pero ahora bien, si no tenés suerte, ni vas a una facultad, ni tu empresa tiene licencia de JetBrains, entonces, y tampoco te da licencias del Visual Studio Enterprise, entonces no te queda otra opción que ver Coverlet. Entonces acá es donde vamos a meternos en foco a trabajar con esto. Y además, uno de los temas que viene es que cuando nosotros creamos un proyecto en XUnit de pruebas unitarias, esto viene de serie en nuestro proyecto de pruebas unitarias. Viene agregado el package reference a la versión más actualizada de Coverlet Collector, ¿sí? Eso ya de por sí nos va a ayudar bastante. Y como la gente de bien, la gente de bien no, todo el mundo trabaja con XUnit y quienes no, les sugiero que lo hagan. Me lo mostraron una vez a XUnit y ahí dije, no, tenemos que usar esto. Así que vamos ya mismo a empezar a ver las opciones que tenemos hoy por hoy para poder correr cobertura de código, ¿sí? Lo que tenemos en esta oportunidad son 3 herramientas. Por un lado es trabajarlo con lo que sería la integración con Visual Studio Test, que es la primera opción. La segunda, que es con una integración con Microsoft Build, MS Build. Y la tercera, que sería con una Global Tool, que en este caso nos vendría muy bien en el caso de que no querramos tocar la solución en sí y agregarle algún package. Está bien que Coverlet Collector viene, pero por ahí si lo queremos independizar de la solución por alguna razón que fuera, por algún problema que tengamos en el ambiente cuando lo queremos publicar o lo que sea, hay una Global Tool que también nos permite hacer la análisis de cobertura. Pero sin darle muchas vueltas, vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo lo tengo en mi GitHub, pero la realidad es que con esto lo que estoy haciendo, y voy a apagar la cámara para que podamos enfocarnos en esto y no se distraigan con la sensualidad de mi rostro, vamos a ver un proyecto que en realidad es muy sencillo como lo van a ver. Es un controller con algunos métodos
Es un modelo de un car, un auto en realidad, que ya tiene features de Net 5, ya los estuve ensayando acá. Y por el otro lado, tenemos un repositorio que en realidad lo que va a hacer es obtenernos datos de una API fake, ¿sí? Y a su vez, tenemos un proyecto con un pésimo nivel de pruebas unitarias. O sea, tenemos un proyecto de pruebas unitarias que solamente cubre un caso. Que, por supuesto, está en XUnit para que podamos correr las pruebas correspondientes. Ahora bien, para poder trabajar con esto, vamos a empezar a quizás un poco entenderlo desde los slides. ¿Cómo sería trabajar con una Visual Studio Test? Y un momento, ahí está. Para trabajarlo con el Visual Studio Test, vamos a tener dos pasos. Uno ya lo tenemos, porque ya tenemos Coverlet Collector en nuestro proyecto. Y si lo vamos a ver acá, no, bueno, en este no, en este sí, Coverlet Collector ya existe. Entonces ya de por sí un paso ya lo tenemos resuelto. Ahora bien, cuando tenemos que ir a... Esperen que... Cuando tenemos que hacer lo que es el análisis de cobertura de código, vamos a tener que hacer un .NET Test recolectándolo con un perfil de cobertura de código determinado, el de Explat, básicamente. Esto también aplica también para .NET Publish cuando generamos la DLL para deployar, que en caso de que queramos correr la cobertura a una DLL en particular, lo podemos hacer por .NET BS Test, ¿sí? Y para poder hacerlo, vamos a trabajar con lo que sean las configuraciones avanzadas de Coverlet. Como la idea es acá hacerla breve, no la vamos a explicar y lo que voy a hacer es dejarles el link ahí en un repositorio de GitHub, que es el mismo de Coverlet, donde explican detalladamente todas las alternativas para poder personalizar una generación de cobertura con Coverlet. Sin darle más vueltas, vamos a trabajar con esto. O sea que vamos a pasar a esta solución que tenemos acá. Yo en realidad lo que haría directamente es .NET Restore para verificar que esté todo perfecto. .NET Build, nunca nos olvidemos de esto. Esto es como el frontend cuando tenemos que activar un npm install. Nunca hay que olvidarse de npm install. Bueno, acá lo mismo. Un .NET Restore siempre, nunca está de más. Y vamos a correr las pruebas unitarias. No sea cosa que me frustre. Imagínate que tenga un solo test y encima ese un solo test me ande mal. No, anda perfecto. Bien. Vamos entonces a recolectar. Vamos a tirar un explat. Ahí corre la prueba. Y como ven acá, generó un archivo que se llama coverage.cobertura.xml. Me estoy escuchando con retorno. Bueno, con este archivo que generamos, lo que podemos hacer ahora es meternos y ver, a ver dónde lo tenemos. Tenemos una carpeta llamada test results dentro de los tests. Acá está. Bueno, ya había generado uno antes, pero este es el nuevo que nos genera ahora. Que es básicamente un XML con todo lo que tenemos de la cobertura de código realizada, el análisis de cobertura, perdón. Todo esto que tenemos nos devuelve los resultados de la cobertura. Ahora bien, ustedes me van a decir, Roberto, yo no entiendo nada de esto. ¿Y sabes qué? Yo tampoco, no entiendo nada de esto. Pero luego vamos a entender bien cómo poderlo ver en un formato más humano. Ahora vamos a continuar viendo con los demás casos, las demás alternativas que tenemos, cómo hacer para poder ver este mismo informe de cobertura con otras alternativas. Para eso vamos a volver a lo que teníamos antes y lo vamos a ver ahora con MS Build. A diferencia del caso anterior, donde el add package no lo teníamos que hacer porque ya venía incluido de serie, en este caso lo tenemos que agregar. Tenemos que hacer un .NET add package coverlet.msbuild. En este caso de la solución, yo no lo tengo que hacer porque yo, como antes lo tuve que probar, yo ya lo había agregado. Pero si lo agregan y si se agrega correctamente, deberían visualizar algo como esto, ¿sí? Ahora bien, volviendo al caso, tenemos dos comandos esta vez para correr, que en realidad son el mismo. La única diferencia que tiene es que con uno vamos a obtener un archivo de cobertura default
y con el otro vamos a tener uno personalizado según lo que necesitamos. Porque, a ver, si yo agarro y hago en este momento test barra, si hago .test barra p, collect coverage igual true, me va a obtener un archivo me va a generar un archivo de cobertura. Pero ojo, momento, antes me genera un informe un poco más prolijo a simple vista, como para quizás, si quiero ver a simple vista si aumentó o bajó la cobertura dependiendo de lo que hice en el código, yo ya acá puedo ver un resultado preliminar en porcentajes. En cuanto a las líneas cubiertas o los métodos totales en sí que se cubrieron, fíjense que hay una mínima diferencia, y hace un promedio según los proyectos que tengamos. En este caso tenemos solamente uno, entonces solamente nos lee un módulo. Ese output que tenemos de por sí nos ayuda un poquito de forma preliminar como para entender qué tan cubierta tenemos la solución. Pero luego vamos a tener que entender un poco más. Entonces nos genera un archivo coverage.json. Nosotros lo vemos un poco más prolijo todavía esto. Aún así sigo sin entenderlo. Y ahora bien, si queremos generar un reporte de cobertura, los generadores de reportes que hay hoy en sí admiten archivos que deriven de XML. Y un archivo de JSON no nos sirve. A ver, por ahí le sirve a algún generador de cobertura tipo .cover, pero para nuestro caso, o por lo menos para lo que yo busqué, no me está sirviendo. Entonces me voy a poner un poco pretencioso y voy a hacer lo mismo, pero con el comando extra, coverlet output format. Y lo voy a extraer en un formato cobertura. Puedo generar también por escribirle JSON, pese a que sea por default. Puedo usar el de COP, puedo usar OpenCover o también TeamCity. En el caso de que quiera que después la cobertura la visualice un generador de reportes de TeamCity. Ahora bien, vamos a hacer entonces esto acá. Vamos a correr este comando, va a hacer lo mismo que hizo antes, nos va a generar el mismo output. Bien, ahí tenemos ese output, pero ahora nos genera un archivo coverage.cobertura.xml, que obviamente, como el que recién habíamos tenido, es copia fiel, digamos. A ver, tampoco se entiende. Y está bien que no lo entendamos ahora porque no es la idea. Luego vamos a entender un poco mejor. Ahora, vamos a ver otra alternativa más, que sería... por cierto, ahí tienen un link en el caso de que tengan que trabajarlo con TeamCity. La documentación de Coverlet también tiene bastante información para quienes deseen trabajarlo con esta herramienta. La última que tenemos es la que les decía antes, la Global Tool. ¿Qué ventaja tiene por sobre todas las demás esta? Que no tenemos que agregar ningún package. O sea, si viene Coverlet Collector por default, pero coverlet.msbuild no hay que agregarlo. Esto simplemente es una herramienta que va por fuera, o sea que por ahí se lo podemos instalar a una máquina virtual que tengamos, una máquina remota, y que cuando le llegan, no sé, los archivos que le bajamos al repositorio, podemos hacer que tenga esa Global Tool instalada y que sin necesidad de trabajar nada sobre la solución, que él mismo agnósticamente pueda agarrar y correr un análisis de cobertura de Coverlet. Así que, para este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer es .NET Tool, bueno, si me deja escribir la pantalla, .NET Tool install, le ponemos global, porque justamente es una global tool que la vamos a poder correr no solo en esta solución, sino en cualquier otra también, y se llama coverlet.console. Caramba, yo ya la había instalado, así que en este caso me va a decir que la herramienta ya está instalada. Pero en el caso de que ustedes la instalen, les debería decir que a partir de ahora ya tienen Coverlet instalado y que para poder correrlo van a tener que simplemente escribir Coverlet. Y si lo tienen instalado se van a dar cuenta porque en el output les va a aparecer todo el abanico de comandos que pueden correr para poder ver esto. ¿Sí? Ahora lo único que nos queda es agarrar la DLL del proyecto que compilamos. Como estamos ahora en la máquina local nuestra, vamos a hacerlo sobre el assembly que generó en el debug. Y por el otro lado, vamos a agarrar y no definir un destino de carpeta,
porque en realidad lo queremos sacar ahí mismo, o sea, es para nosotros, no hay mucha vuelta para hacer detrás de esto. Entonces, vamos a hacer coverlet. No me está generando nada acá, a ver. No sé por qué no me están dando el autocomplete. Eso no lo había contemplado, pero bueno. Como sé igual el proyecto que tengo que generar, confiaré en esto. Luego, target, net, y luego los argumentos. De acá lo que tenemos que poner es no build, y el formato de salida va a ser cobertura. Recuerden que acá también podemos usar LCOP, JSON. Perdón, JSON lo genera por defecto, pero si lo quieren poner no tengo problema. Ni creo que coverle tampoco. Pueden usar LCOP, OpenCover y TeamCity como el caso anterior. Y abajo tienen un link con la documentación de lo que pueden hacer con la Global Tool, aparte de esto, que en realidad es lo más básico como para generarlo acá en la misma carpeta. Bueno, format era cobertura. Caramba, de algo me estoy olvidando. Sí, me estoy olvidando de esto. Algo estoy haciendo mal acá. Sí, ya sé que estoy haciendo mal. Cuando creé la slide me olvidé de poner una línea. Y ahora no me encuentra el pad, claramente. ¿Qué pasó? Ah, claro. Ya estoy dentro de esta solución, entonces lo que tendría que hacer es agarrar e ir a API Test. Y es un tema mío, no se preocupen. Bueno, fue más rápido incluso que la integración con MS Build. Directamente fue a lo que era la solución nuestra ya compilada, por eso es que decía que era muy útil quizás para un pipeline, porque ya fue a la DLL que genera la solución, en nuestro caso le mandamos debug, obviamente en el caso de un pipeline hay que mandarle el release, y lo que hace en este caso nos genera un informe de cobertura, pero en este caso nos generó un 0%. ¿Por qué? Vamos a verlo. Seguramente estamos invocando algo que está mal. A ver ahora. No, algo está pasando. Algo está pasando y esto no lo había contemplado en lo que era el caso en cuestión. Ahí en el target args no le estás pasando el test por alguna razón. No sé si lo tenías contemplado eso. Vamos a verlo. Posiblemente me haya olvidado. ¡Tarán! Bueno. Entonces ahora sí, de esta forma podemos tener el resultado en cuestión. Vamos a hacer las correcciones a o vivo. Faltó esto, básicamente. Y en el format cobertura acaban 2 guiones. En lo que dice format guión, no, son 2 guiones. De otra forma no les va a funcionar. Básicamente algo como esto. No hay mucha más vuelta que darle. Ahora bien, de todas estas formas, en las 3 concluimos en lo mismo. En todas podemos generar un XML. En la primera, que es la de la integración con Visual Studio Test, solamente podemos generar un XML. En esta opción, la integración con MS Build, si necesitamos un formato distinto, lo podemos usar. Y si no, que es universal para todas y sirve quizás más para un pipeline, el Global Tool. ¿Sí? Así que ya teniendo este camino, ahora tenemos que verla. Tenemos que ver la cobertura. No, yo lo que veía un XML y no entendía nada. Así que para poder verlo, vamos a tener que generar un reporte. Para eso, vamos a trabajar con Report Generator en este caso. Obviamente es open source, eso es lo que tiene de bueno también. O sea, lo pueden mejorar, pueden levantar de issues,
Todo depende de qué tanto know-how tengan respecto a lo técnico. Y bueno, se lleva bien con OpenCover. Básicamente entiende sus mensajes y si entiende OpenCover, también va a entender Coverlet. Obviamente también esto lo puedo usar un pipeline para agarrar e imprimir un informe de reportes en alguna página para que lo vea un usuario, si es que el usuario tiene algún conocimiento técnico para poder entender qué tanto podemos evitar de cobertura, pero bueno, eso es un detalle. Ahora entonces vamos a ver cómo trabajar con el Report Generator. Para eso vamos a tener que hacer .NET Tool install-g o global también, como en el caso de acá de la global tool, básicamente. Solo que en vez de Coverlet Console vamos a hacer .NET -. Y lo mismo, yo ya lo había instalado. Así que vamos directamente a lo que va a ser generar este informe de cobertura. Para eso vamos a escribir Report Generator. Y en realidad vamos a hacer algo medio atrevido. Vamos a ir directamente... No, ni siquiera, porque a ver, estoy parado... ¿Dónde estoy? Bien, nos vamos a ir entonces a la carpeta de test. Por acá tenemos ya una cobertura XML, vamos a pararnos sobre ese entonces. Vamos a hacer Report Generator. Recuerden que cuando se instala esta Global Tool, Report Generator es la orden con la que podemos invocarla. Y vamos a tener que hacer reports. El archivo que generó en nuestro caso es range.cobertura.xml y por el otro lado target dir. Falta un guioncito. Y la carpeta destino, vamos a inventarle alguna para este caso. Sample NetVires y, importantísimo, podemos generar un reporte de tipo HTML. Hay otras alternativas, también lo podemos imprimir como un JSON, pero ¿para qué lo queremos así si ya Cover lo puede hacer? Así que listo. Ahí abajo tienen un link con todo lo que es el detalle de Report Generator por si les interesa. La realidad es que esto solo lee archivos XML. Por eso me obsesioné mucho con las tres alternativas para poder entender el tema de que necesitamos siempre un XML. Obviamente que si puede ser XML que convertir en un JSON, lo pueden hacer por la Global Tool esta. O bien, Coverlet mismo se la genera por default, en el caso de MSBuild y la Global Tool. Así que, Report Types. Y acá en dos puntos, HTML. Y ahora a cruzar los dedos. Dicho y hecho. Nos generó en la carpeta esta sample NetVires. Wow, larguísimo. Pero lo que sí, vamos a tener que meternos desde el explorador. Acá estamos. Y vamos a tener que abrir la página en cuestión. Bien, este es el reporte que nos genera, un reporte detallado, sencillo, rápido de generar, pero que nos permite poder tener un detalle gráfico de lo que son las coberturas que tenemos en nuestro proyecto. En este caso lo podemos agrupar por assembly, por namespace, diferentes niveles hay. Lo vamos a dejar así como está. Y podemos ver que en el controller, lo único que cubrí, tipo muy irresponsable ¿no? Que solamente hizo un test unitario. Y el niato nunca hizo los test de los demás. Es más, si yo agarrara y me pusiera a hacer un test unitario y vuelvo a imprimir un informe de cobertura de Coverlet con el Visual Studio Test, total no pasa nada, me genera un XML y me ejecuto con la Global Tool el generador de reportes yo después voy a tener que obtener un nuevo informe de reportes donde voy a ver esto nuevo. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer en Windows, lo podemos hacer en Linux, lo podemos hacer en Mac, donde querramos. Y no tenemos que estar dependiendo de por sí de lo que va a ser la licencia de el Visual Studio Enterprise o de JetBrains para acceder al .cover. Eso no quiere decir que sean malas herramientas, por el contrario, son muy buenas, pero algunas personas por motivos socioeconómicos lamentablemente no pueden acceder a eso y en esto tenemos una buena alternativa aprovechando el potencial de una herramienta que es conocidísima, que la usamos siempre, pero que en el potencial que estamos trabajando en el día a día nos olvidamos que esto también puede hacer y nos puede ayudar bastante en lo que es el día a día, ¿sí? Esto es todo lo que tengo por el lado de lo que es Report Generator. Y ahora, obviamente, si hay un espacio para alguna duda, pueden aprovechar de hacerlas ahora. Y si no, bueno, continúo un ratito. ¿Alguien tiene alguna duda?
Es su momento de preguntar dudas. Acosen a Roberto y a su, como dijiste, tu sensual... Mi sensual rostro. Y a su sensual rostro. Acósenlo a preguntas. Es el momento de hacerlo. Bueno, a mí particularmente me gustó mucho y voy a decir también que me he peleado bastante en su momento para generar lo que generaste ahora de manera tan sencilla que uno dice, mira qué bien, lo hizo en una línea y me he peleado mucho para generar eso en Visual Studio Team Services. Visual Studio Team Services, no, ¿cómo se llama ahora? Visual Studio Online es Azure DevOps. Azure DevOps. Tantos cambios que ya no me acordaba, ahora hace un año que no lo uso, pero sí para integrar esto de los tests y generar los reportes me he peleado y demás. Así que nada, muy buena la presentación, creo que es súper útil. Y aunque lo hiciste parecer fácil, no es tan fácil, ¿eh? Sí. Lo tiras. Antes de entenderlo, uno tiene que sangrar bastante para poder darse cuenta, porque buscar un framework como el caso de Cobalt, que justo existe de por sí, ya existía, pero vos veías un XML y no entendías y tenías que buscar un generador de reportes. Y no es tan sencillo como parece. Y generalmente cuando explican Cobalt en otros lugares, lo explican a un tipo de comunidad orientado particularmente con experiencia previa en esto. A veces nosotros por ahí no terminamos de entender qué es la cobertura de código. Siempre estamos haciendo pruebas unitarias y está buenísimo, pero siempre nos falta el tema de ver qué tan efectivas están siendo las pruebas. Y ahí es donde el tema de trabajar con Coverlay y un generador de reportes nos simplifica bastante. O bien el Visual Studio y el .cover, que también hacen lo mismo. Totalmente, sí, totalmente. Y aparte, no, también en mi caso, esas pequeñas, como ahí te faltaba el test adentro del target y demás, cada pequeño comandito de eso que agregás para poder después armar todo el comando que necesitas justo para un caso, eso es lo que es, aparte, a veces un poco tedioso. Así que nada, buenísima la charla. Como preguntaron ahí, va a quedar grabada, así que quien tenga que hacer eso, quien tenga que integrarlo con TeamCity, con Azure DevOps y demás, es súper útil. Y ya para terminar, bueno, obviamente agradecerles a todos por el espacio, o sea, agradecerle a NetVirus por un lado y por supuesto a toda la gente que, bueno, hoy está presente. Los demás, bueno, supongo que estarán viendo lo que está ocurriendo respecto a el sepelio de Maradona, que en paz descanse, obviamente. Si desean seguirme por alguna red social, ya sea por Twitter, por LinkedIn, incluso por Medium, que es donde publico algunas cosas en español, o DevTube, donde publico cosas en inglés, en la comunidad Dev, en todas me pueden seguir como rruizdev. Y lo mismo con un correo electrónico, también rruizdev, pero @gmail.com. Buenísimo, bueno, genial. Gracias, Roberto. Parece que no tenemos más preguntas, así que buenísima la charla, la verdad, súper útil. Y nada, me parece que es un tema copado, como decís, no se toca en profundidad en todos lados, así que muy, pero muy bueno.